¿Qué tal amigos? Saludos a octubre del 2016. Vamos a ver, les habla Javier Andrés Alzate de Edu Bursátil. Vamos a dejar el informe para el día de hoy. En tema de las acciones, el Colcap cae, al cerrar en 1.354 puntos, cayendo 0.25%. Por el lado del WTI también hay una caída, negociándose por el lado de los $50. En el caso de las acciones con mayor volumen, tenemos a Preferencial de Vivienda, al tener un volumen bastante interesante de 24.755 millones de pesos, al cerrar en 29.940, una caída del 0.20%. La segunda acción de que más movió el día de hoy fue en Colombia Preferencial, al mover 18.532 millones de pesos, cerrando en 28.040 pesos, una caída del 0.50. Sin embargo, hay que aclarar que en el ADR se negocia en $38.58, una valor superior o variación positiva del 0.23%. Eso significa que yo por estos precios seguiría comprando Bancolombia, esperando que mañana suba otra vez. Estamos esperando obviamente que el tipo de cambio, dependiendo del tipo de cambio, las acciones que mayor pérdida tuvieron fue Nutresa con al cerrar 25.140 pesos por acción, una caída del 1.41%. Las de mayor ganancia tenemos a Isagen, cerrando en 3.855, 1.92% arriba, con volumen de 72 millones de pesos. La segunda acción de mayor ganancia fue Celsia, al cerrar en 4.045, más 0.87% arriba, un volumen de 432 pesos. Por el lado del dólar, la TRM vigente para el día de hoy de 2.919,51 centavos, el FIX para el día de hoy de 2.919,26, es decir que la TRM el próximo jueves prácticamente no tendrá cambios. La tasa de apertura fue 2.935 pesos, el valor mínimo 2.902,5 centavos y el nivel máximo 2.942 pesos. El monto negociado el día de hoy, 1.083 millones de dólares, por debajo del promedio de los últimos días. Número de operación, 2.095 operaciones. Por el lado de los TES, abrieron el 6.85, tuvieron un valor máximo de 6.89.3, un valor una tasa mínima del 6.81.7 y un cierre del 6.85, es decir que la gráfica del día, dentro de la gráfica, la vela de hoy sería un doji. Número de operaciones, 493, por debajo de las 756 del día de ayer. Por el lado de las noticias, tenemos que que el peso tuvo una volatilidad cerrando antes, el peso sube 0.6% según Bloomberg, cerrando antes de las publicaciones de los minutos de la Fed, que mostraron que el voto del mes pasado para mantener las tasas inalteradas ganó por un margen estrecho, con varios directivos señalando que es necesario un incremento relativamente pronto. El Standard & Poor's, por su parte, 500 avanza mientras el rendimiento de los tesoros opera cerca de su nivel más alto en 4 meses, antes de señales de que el Banco Central no tiene prisa para subir sus tasas. El petróleo cae jalonado por las dudas en el acuerdo OPEP y que reduzca la oferta de crudo. A la espera de la recaudación de la reforma tributaria ante el Congreso, el periódico La República citó al presidente del Senado, Mauricio Liscano, señalando que se presentará el próximo martes 18 de octubre. Lo más importante que hay que destacar allí, que es que la iniciativa de la reforma tributaria no sería radicada esta semana, sino hasta el próximo 18 de octubre, martes. La información fue confirmada por el mismo ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al manifestar que se encuentra en un proceso de intensa socialización en todos los sectores de la políticos y empresariales. El gran freno que ha tenido la reforma tributaria hasta ahora es el de armar un consenso con los diferentes sectores para realizar el trámite sin mayor traspiés, dramatismo. Por el lado del Reino Unido, se prepara para las afectaciones en las finanzas de su gobierno luego del voto del Brexit. Ustedes han visto la libra esterlina, que en los últimos días ha tenido bastante volatilidad a la baja. Por el lado, el mismo Tom Scholar, un viceministro de Hacienda, dijo que ante el Parlamento que es poco probable que se cumplan las metas fiscales establecidas por el anterior gobierno, la de David Cameron, donde se buscaba un superávit fiscal para finales de 2020 y reducir la deuda pública como porcentaje del PIB en cada periodo parlamentario. Está previsto que el ministro de Hacienda, Philip Hammond, presente su plan fiscal el próximo noviembre del 2023 del 2016. Por otro lado, Bancolombia, en torno a Cemex, menciona lo siguiente, que una incertidumbre frente a la adquisición de predios en Maceo lleva a nuestra cobertura en revisión. Consideramos conveniente y necesario poner la acción de Cemex bajo revisión hasta que haya una mayor claridad sobre los alcances de las investigaciones. Días pasados había mencionado que era opción de compra, hoy ya dice que es mejor tener el activo bajo revisión.
porque también dice lo siguiente, que Cemex es una compañía con fundamentales sólidos que encuentra un catalizador en las siguientes significativas inversiones que está realizando el gobierno en materia de infraestructura y vivienda. PIPE, el pipeline de proyectos de Bogotá, 4G, entre otros, y la reciente expansión de su capacidad operativa. Sin embargo, yo se los mencioné y esto lo he dicho yo, que fundamentalmente no es un activo, técnicamente se puede entrar y salir. ISA, Interconexión Eléctrica, ISA, publicará sus resultados financieros del tercer trimestre el próximo lunes 31 de octubre. Por el otro lado, las minutas de la Fed que mencionan, según Bloomberg, los funcionarios de la Reserva Federal que están a favor de incrementar las tasas de interés se encuentran preocupados, pues según ellos, el esperar demasiado tiempo para hacerlo podría evitar enviar al país a una recesión. Pocos participantes se refirieron al episodio histórico en los que las tasas de desempleo parecían haber caído un poco por debajo de su nivel normal en un periodo más largo de largo plazo. De lo estimado, observaron que los episodios de restricciones monetarias normalmente habían sido seguidos por una recesión y en gran aumento de la tasa de desempleo, dijo un resumen de la reunión del miércoles. La preocupación es si la Fed espera demasiado tiempo, podría verse obligada a tener que elevar las tasas agresivamente para desacelerar la economía. Por otro lado, y por último, Casa Bolsa genera un informe bastante interesante. Dice lo siguiente, viendo el vaso medio lleno de petróleo. El WTI en pesos muestra una recuperación mucho más fuerte que el WTI en dólares. Entonces lo que hace es que hace una gráfica donde toma el WTI denominado en dólares y pesos colombianos normalizado 100 a 100 desde el año 2000. Y entonces afirma los siguientes puntos. El primero, la estabilidad que ha presentado el dólar, pues el tipo de cambio peso dólar alrededor de los 3.000 pesos y su pérdida de correlación con el petróleo ha hecho que el precio del WTI en pesos se recupere de una forma más rápida que el mismo WTI en dólares, reflejando uno de los beneficios de una tasa de cambio flotante. Mientras el precio del WTI en dólares está en 90% del precio promedio previo a su caída, el de WTI en pesos lo está apenas un 20%. Y por último, lo anterior es un factor positivo para las compañías petroleras que será mucho más evidente cuando la producción de crudo comience a recuperarse. Esto es importante para las acciones petroleras y por eso yo digo que se puede especular un poco en las acciones y específicamente en Ecopetrol. Bien amigos, esto es en detalle. Me falta lo siguiente, movimiento de precios del petróleo. La cesta de referencia de la OPEP cayó ligeramente en septiembre a 42 millones de barriles, 42.89 millones de barriles diarios, bajando 21 centavos, dice aquí. Bueno, el crudo ICE Brent terminó subiendo 8 centavos a $47 por 47 dólares con 24 centavos. Y aquí vuelvo y repito, la cesta de la referencia de la OPEP cayó ligeramente en septiembre a 42 dólares con 89 centavos, bajando 21 centavos de dólar. Y el crudo ICE Brent terminó subiendo 8 centavos al cerrar 47 dólares con 24 centavos de dólar. En NYMEX WTI aumentó 43 centavos y los precios del crudo fueron apoyados por los esfuerzos para abordar el exceso de oferta mundial y las caídas repentinas de los inventarios de crudo en Estados Unidos. La brecha entre el Brent y el WTI se redujo a $2.01. Muy bien amigos, este es el informe para el día de hoy. Soy su colaborador Javier Andrés Alzate de Bursátil. Feliz tarde.